La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Hola amigos, este es su segmento Hablando con los expertos. Hoy vamos a hablar de una condición de salud que se presenta a partir de los 60 años, el mal de Parkinson. Y para ello la doctora Marcia Castillo, quien es médico neurólogo, nos hablará cuáles son las causas, las consecuencias y cuál es el pronóstico de permanecer viviendo con calidad de vida en esta enfermedad. Además, el ingeniero Rafael Lamarche nos hablará del trabajo maravilloso que están realizando en la Fundación Dominicana contra el mal de Parkinson. Queridos, bienvenidos a este su espacio. Bienvenidos y gracias a ti por la invitación. Un placer Doctora, estar presente aquí en tu programa. Gracias. Vamos a dividir este segmento hablando primero en qué consiste el mal de Parkinson, ya con el conocimiento científico y técnico, y luego usted me va a hablar de este trabajo maravilloso y desinteresado que están realizando en la Fundación. Doctora, ¿qué es en sí el mal de Parkinson? Como bien mencionabas, el mal de Parkinson es una afección neurológica de carácter neurodegenerativo. Estadísticamente es la segunda, después del Alzheimer, de esta línea de enfermedades degenerativas. Es una enfermedad que tiene más de 2 centurios de descrita. En el 1817, Sir James Parkinson, neurólogo londinés, describió a detalle lo que es la enfermedad con una tríada clásica caracterizado por temblor en reposo, rigidez y aquinesia, que no es más que la limitación en el rango y la velocidad del movimiento. Es una enfermedad crónica, hasta ahora penosamente no hay tratamientos curativos, pero hay tratamientos sustitutivos que si el paciente lo toma regularmente, cotidianamente, bajo las normas y la complianza, puede llevar una calidad de vida adecuada. ¿Hay una causa específica que genere esta condición de salud? El Parkinson pertenece a las enfermedades que conocemos con el nombre de idiopáticas, o sea, enfermedades en las que no conocemos directamente la etiología. Etiología es la causa. Se ha vinculado una serie de situaciones que pueden estar relacionadas o vinculadas con la enfermedad, pero todavía no se conoce la causa. Se habla de que los traumas, algunos aspectos tóxicos, sobre todo herbicidas, rodenticidas, hace más o menos una década se describió una relación con lo que son unas drogas que tienen un compuesto químico que se llama MPTT, que produce una toxicidad crónica de las neuronas que producen la dopamina. Pero hasta ahora se sabe que no hay una causa per se definida. ¿En cuál parte del género tiene más incidencia, hombre o mujer, o andamos en partes iguales? El Parkinson no discrimina, es una enfermedad que no discrimina sexo, o sea que viene siendo igualmente en hombres y mujeres. Y sí, donde se ve una casuística más alta, como tú mencionabas al inicio, es después de la 5ª, la 6ª década. Y podemos decir en cierta forma que no discrimina tampoco lo que es estrato social. No hay una constante que podamos decir biosocial que determine la aparición de la enfermedad. ¿Y hay algún factor hereditario? Si el padre o la madre padeció Parkinson, ¿es posible que sus hijos tengan la misma condición? No es una condición sine qua non, o sea, el hecho de que un padre tenga Parkinson no quiere decir que su hijo tenga Parkinson. Claramente hay un gen vinculado a la aparición de la enfermedad. En 1997 se describió este gen, el gen del PARC1, que se sabe que si los padres tienen el gen, los hijos en un 50% pueden heredar la enfermedad. En estos tiempos que hay tantas enfermedades que se han hecho más latentes, hablamos mucho del estilo de vida, de la alimentación. ¿Influye también el estilo de vida y cómo nos alimentamos en el mal de Parkinson? Claro, como todo en medicina, para que una situación se dé tiene que haber un catártico, o sea, un detonante. Por ejemplo, se habla de que las personas que tienen más tendencia a la depresión, a mala calidad de sueño, al sedentarismo, como decíamos al inicio, a la exposición a ciertos tóxicos, van a tener una predisposición a expresar la enfermedad. O sea que sí, el estilo de vida influye. Y antes de la 5ª o 6ª generación, ya 50, 60 años, ¿hay edades por debajo de ahí que pueda presentarse la condición? Cada vez vemos, y me alegra que preguntes mucho sobre esto, porque es una de las cosas que más nos lastima personal y profesionalmente, el hecho de que haya apariciones en edades más tempranas. Por ejemplo, ahora vemos pacientes de 40, 38 años debutando con la enfermedad. Es bastante joven. Claro, y el impacto familiar, laboral, es diferente cuando es una persona que ya está, por ejemplo, en plan de retiro o jubilación. Vemos pacientes en la treintena y en la cuarentena. Ahí tenemos un caso emblemático, el caso de Michael J. Fox, que debutó con Parkinson en la treintena.
Y claro, un paciente que debuta a esta edad, su estilo de vida se va a ver modificado tangencialmente. Cuando una persona ya tiene 60 años y se le diagnostica el mal de Parkinson, pues una persona, como usted decía, puede retirarse de su vida laboral y productiva. Pero cuando ocurre a los 30 años, ¿puede medicarse la condición y que la persona pueda seguir su rutina de forma normal y que no sea discriminada? Claro, siempre puede medicarse. Gracias a Dios, en el 1965 se describió o se empezó a utilizar la sustancia que es lo que suple lo que falta biológicamente en el cerebro, que es la dopamina. Por eso el target del tratamiento antiparkinsoniano va a sustituir lo que falta, que es la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que regula lo que es la armonía motora. Entonces siempre puede medicarse. Claro, hay medicamentos que si se implementan de manera temprana, pues puede un paciente tener un desarrollo más lento, o sea, medicamentos que ralentizan la enfermedad. Y son medicamentos que están estipulados para usarse en este escalón de pacientes en estadio 1 o pacientes en estadios incipientes. ¿Cuáles son los signos y señales que una persona diga, ojo visor, debo ir a hacerme un chequeo neurológico porque estoy teniendo síntomas del mal de Parkinson? Sí, y es interesante la pregunta porque también creo que una de las perspectivas de la neurología es la identificación temprana de la enfermedad. Una enfermedad que se identifica de manera temprana se puede afrontar farmacológicamente de manera temprana. Entonces, si sabemos cuáles son los síntomas cardinales o los síntomas incipientes, siempre se piensa que todo el que tiembla tiene Parkinson, y a pesar de que es una de las manifestaciones cardinales de la enfermedad, el temblor, como te decía, un temblor en reposo, grueso, la rigidez, o sea, esa actitud rígida, cinética, son los síntomas más llamativos, pero existen los denominados síntomas no motores, dentro de lo que vemos los trastornos del estado de ánimo, la depresión, los trastornos del sueño. Vemos muchas parasomnias, que son alteraciones que se producen de la arquitectura del sueño, como las piernas inquietas, los sueños terriblemente vividos, las pesadillas, esa sensación de que estoy viviendo el sueño. Son síntomas no motores del Parkinson. Alteraciones del tracto gastrointestinal, como la constipación, alteraciones de la olfacción, que es la denominada anosmia, alteración en la gustación, y otras alteraciones y manifestaciones clínicas que no son propiamente motoras. Pero los síntomas que deben llamar la atención, porque no hay que tener tampoco una actitud alarmista, sino pero como sí preventiva. Exacto, como dice un ojo visor, el temblor en reposo, la rigidez y la aquinesia. Cuando ya el paciente va a consulta porque tiene algunos de estos signos o señales, ¿cuáles son los medios diagnósticos para ya determinar que esa es la afección que tiene el paciente? Claro, el Parkinson, desde que se describió, su diagnóstico ha sido clínico. O sea, un médico versado, un faculto, neurólogo, geriatra, internistas, que son realmente los médicos que hacen el diagnóstico del Parkinson, porque el paciente puede llegar a un generalista y lo deriva ya a un especialista, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. O sea, un médico que ya tiene cierto entrenamiento reconoce las características clínicas fenotípicas del Parkinson. Hay métodos, claro, que ayudan, como la espectroscopía, la resonancia, hay unos marcadores que se hacen del líquido cefalorraquídeo, pero son estudios costosos. O sea, el diagnóstico sigue siendo clínico, y comúnmente vemos que dicen como una manifestación de que no conocen lo que es la enfermedad. Me hicieron muchos estudios y no me encontraron nada. El paciente no es un estudio, es un ser humano. El médico hace el diagnóstico clínicamente. Vamos a un corte comercial, queridos, y luego de la pausa retornaremos para seguir conversando sobre el mal de Parkinson. Al regreso, grupos de apoyo, qué hace la Fundación y cómo usted puede colaborar y apoyar este grupo. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos.
Continuamos en Hablando con los Expertos. Tratábamos el mal de Parkinson. Ahora vamos a hablar de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson y qué podemos hacer, cómo podemos apoyar e involucrarnos en esta hermosa labor. Conversamos con la doctora Marcia Castillo, que es médico neurólogo, y el ingeniero Rafael Lamarche. La Fundación, ¿qué tiempo tiene funcionando en el mercado? ¿Qué apoyo ha recibido? Un sinnúmero de preguntas e inquietudes que pueden favorecer a que la gente se motive a integrarse a este trabajo. Cómo no, muy buenos días a todo el público televidente y a ti por tu invitación que nos ha hecho para este prestigioso programa de salud. Te diré que la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson es una institución sin fines de lucro que procura, ante todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes con el mal de Parkinson. Nuestra institución está abocada para contribuir y aportar un granito de arena hasta las personas que no tienen los recursos necesarios para costear este tratamiento tan costosísimo que conlleva la enfermedad de por sí. Nuestra fundación surge en una necesidad de precisamente nuestro presidente de la fundación, el señor Francisco Enríquez Rodríguez, quien es paciente del mal de Parkinson. Fue una inquietud que le salió y él se vio motivado a comenzar a escudriñar la incidencia que había dentro de la población y comenzó a través de las redes sociales a difundir lo que es hoy la fundación. En su tiempo la fundación ha ido desarrollando una serie de eventos, mecanismos en procura de conseguir recursos para costear los tratamientos y darle apoyo tanto a los pacientes que se han acercado a la fundación como hacer un trabajo interno dentro de la fundación con el propósito de captar lo más posible e identificar los pacientes. ¿Tiene el Ministerio de Salud Pública programas dirigidos para apoyar los pacientes que padecen mal de Parkinson? Realmente desconocemos ese dato. Por ejemplo, con la experiencia de las personas que están dentro de la fundación que son afectadas, ¿reciben se le proporciona algún medicamento, algún grupo de apoyo o algo relacionado? Realmente no, realmente no. ¿Hay estadísticas, doctora, de cuántos enfermos tenemos en el país por mal de Parkinson? Uno de los objetivos de la Fundación como asociación civil, o sea, la primera asociación civil constituida para pacientes con enfermedades neurológicas crónicas es la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Uno de nuestros objetivos o target es en algún momento tamizar los pacientes, porque penosamente no tenemos estadísticas. Sí sabemos mundialmente que 1 de cada 100 personas por encima de 65 años pueden tener Parkinson, lo cual es un dato bastante contundente. Claro. Entonces, precisamente estamos abocados a hacer ese censo, ese tamizaje al interior. En la fundación ya tenemos una casuística bastante alta de pacientes que están adheridos a nosotros en la base de datos. ¿Cuántos tienen ustedes ya? Unos 200 pacientes actualmente conforman lo que sería el banco de datos de la fundación. ¿En qué? Perdón. Y eso es en lo que sería la parte de lo que es el Distrito Nacional. Okay. Solo el que decir sí, que en el interior del sí. país hay muchas personas aún sin diagnosticar. Claro. Entonces, cuando la persona se acerca a la fundación, ¿qué programas tienen ustedes para apoyar al afectado y al entorno familiar? Porque es parte de un sistema que se afecta. Claro. Correcto. Nosotros tenemos un modelo que hemos extrapolado claramente de otros países, donde hemos empezado a constituir lo que son los grupos de apoyo, que están estratificados en 3 niveles, o sea, grupo de apoyo para pacientes que recién se diagnostican, pacientes que ya están diagnosticados, que están lidiando, agenciándose con lo que es la enfermedad, y grupos de apoyo para pacientes que están en un estadio un poquito avanzado, que están en cama. Otra cosa que hemos ido gerenciando en cierta forma son los talleres de educación continua, de los cuales este año, gracias a Dios, sostuvimos 2, uno de manejo del habla y otro relacionado con lo que es la parte de la nutrición en el paciente con Parkinson, que es fundamental. Tenemos además de ello la idea de conformar, ya estamos trabajando en eso, lo que es la escuela para cuidadores,
realmente para cuidar solamente se necesita amor, pero claramente hay herramientas médicas, científicas que se necesitan para lidiar con este tipo de condición crónica. La perspectiva de la Fundación es constituirse como una unidad de atención integral, no solamente médica, porque neurólogos por ahí hay muchos. O sea, no es lo mismo que un paciente vaya a una consulta, que vaya a un sitio donde lo reciban como su casa, y que si necesita, por ejemplo, ir a una terapia, que si necesita conversar, por ejemplo, con un faculto en salud mental, con otra persona que tiene Parkinson, que sepa dónde ir, que no se sienta solo. Ya ustedes tienen un local que se les fue asignado en el Hospital Goico. Correcto. Entonces, ¿están operando ya? ¿Qué les falta? ¿En qué fase está ese local para ser habilitado? Bueno, sí, ya tenemos un local donde nos vamos a posar, pero por decirlo así, no tenemos los recursos para hacer la reparación del lugar de dicho local. Es un ofrecimiento que nos hizo la persona director del hospital, sí, el doctor Chaín Herrera, que muy gentilmente nos ha acogido, y estamos en la espera de que realmente el sector público y privado y las personas que realmente se sientan identificados con la fundación puedan hacer sus aportes con el bien y único propósito de darle servicio a la gente que no tiene. Si alguien quiere sumarse y cooperar para que este centro esté habilitado de la forma que ustedes anhelan y aspiran, ¿qué pueden aportar? ¿Utensilios, herramientas, muebles? ¿Qué bueno, necesitan? Nosotros en este momento carecemos de todo. Simplemente tenemos la voluntad de hacer cosas en pro de ayudar a la gente. Nosotros necesitamos, por mencionar algunas de las cosas que necesitamos, tanto mobiliario, aquel que va a cambiar su mobiliario, nos lo puede donar a la fundación. Necesitamos plafones, luces, abanicos, una nevera para conservar algún tipo de medicamento, escritorios, sillas donde se puedan sentar los pacientes, a lo mejor 2 o 3 sillas de rueda, con el propósito de poderla utilizar en el auxilio de los pacientes. Sí. De todo ese tipo de cosas carecemos en la fundación. ¿Y las personas que están motivadas, dónde pueden llamarle, dónde pueden escribir o acercarse? Sí, nos pueden llamar directamente al 809-540-2521, que es el teléfono directo del consultorio, donde estamos recibiendo las llamadas, porque como no tenemos todavía un sitio físico, con teléfono, pues ahí estamos recibiendo todas las llamadas. 809-540-2521. Estamos también en Facebook como Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. O sea, ahí nos pueden encontrar, pueden mandarnos mensajes privados y comunicarse con nosotros. Nosotros estamos tratando de instar a la gente a la solidaridad. Caridad no, porque la caridad se ejerce vertical y hacia arriba. La solidaridad se ejerce frente a frente, claro, con amor. Y es algo que viene realmente de la formación humana de cada uno. Además, el aportar en este tipo de causa, sobre todo ahora en Navidad, que somos como más sensibles a las causas y más solidarios, es un efecto que se puede dar hasta rebote, porque claro, es una condición que nadie escapa a estar en un momento afectado por Parkinson. Por ejemplo, en una familia que uno de los integrantes tiene Parkinson, ¿qué ocurre? ¿Cómo cambia el nivel de funcionamiento de esa familia, doctora? Operacionalmente es al principio todo un shock. Como toda la fase de una situación de salud, al principio se negocia si realmente es eso, entonces se incurre en gasto en buscar segundas opiniones. Y lo otro, ya cuando se asume la enfermedad, todo lo que es el funcionamiento estructural de la familia cambia. Si hay que cuidarlo, los hijos tienen que turnarse para cuidarlo. Si hay que pagarle un cuidador, los hijos tienen que disponer, o el cónyuge de dinero. O sea, que es toda un cambio en lo que es la operación funcional de la familia. Y eso sacando aparte lo más importante, que es lo afectivo, lo emocional. Cuando un paciente tiene Parkinson, y lo comentábamos en la actividad, el paciente tiene Parkinson, pero quien sufre la enfermedad es la familia. La sufre con amor, claramente, porque es la familia, es el núcleo basal donde ese paciente tiene que apoyarse, porque para eso está la familia, pero es todo un cambio. Y ese cambio requiere de herramientas que con los grupos de apoyo, los talleres, pues se pueden ofertar. Así es. Nada, yo espero que antes de que finalice el año
lleguen las personas solidarias y se unan a esta labor hermosísima, donde yo he tenido la oportunidad de presenciar el testimonio de las personas que reciben ese apoyo y de personas que lo dan de corazón. Señores, no tenemos tiempo para más. Recuerden que es tiempo de celebrar en Navidad, y haga de la prudencia un hábito en estos días de fiesta, porque en esta época es el nacimiento del niño Jesús que hay que recordar para que tengamos un espíritu de paz y serenidad. Felices fiestas y feliz resto del día.